CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este jueves 22 de septiembre de 2011. Un saludo a nuestros cibernautas que están con nosotros en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com. También a nuestros televidentes que nos acompañan en señal abierta en Canal 25 a las 9 de la noche. Pueden enviar sus comentarios o preguntas si ustedes lo desean. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Con nuestra invitada de este jueves haremos una reflexión en torno al estado en que se encuentra la mujer en el continente, de su papel de liderazgo y de la lucha permanente en medio de condiciones a veces hostiles, desde la misma pobreza hasta el acceso a diferentes posiciones sociales. En estudio nos acompaña Alejandrina Germán, ministra de la Mujer de República Dominicana. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y tiene sobre pedagogía varias publicaciones como la colección de cuadernos pedagógicos Serie 1 y Didáctica General y Serie 2 de Evaluación Educativa. Es también coautora del Diagnóstico de la Educación Superior Dominicana y pertenece al Partido de la Liberación Dominicana, PLD, actualmente en el gobierno de la mano del presidente Leonel Fernández. Ministra, bienvenida, es un gusto. Bueno, saludo. Gracias, igual. Llegó entonces ayer a nuestro país, ¿no? ¿O anteayer? Anteayer, el martes. ¿En el marco de qué tenemos el gusto de contar con su visita en nuestro país, ministra? Tenemos dos actividades muy importantes. La primera es un seminario sobre el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en el marco del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana. Y mañana vamos a celebrar la reunión ordinaria del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana. ¿Ya es primera vez en nuestro país o no? No, he venido varias veces. Estuve en una actividad con el Parlacén de Mujeres Políticas y he estado en otras reuniones relativas al Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica. Ya el eje central, entiendo, de las actividades que tienen en desarrollo es uno de estos es el fortalecimiento del liderazgo de actoras políticas de alto nivel del Sistema de Integración Centroamericana, en el SICA, ¿no? Sí, exactamente. Estamos hace mucho tiempo en el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana en el proceso de transversalización de la igualdad de género en todos los consejos que integran el Sistema de Integración Centroamericana, y en esa perspectiva estamos celebrando un seminario para tratar de fortalecer lo que es el liderazgo político de las mujeres que trabajan en políticas de alto nivel en Centroamérica y República Dominicana, con el propósito de que desarrollemos algunas competencias que nos permitan avanzar en lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres en la toma de decisiones, sobre todo a alto nivel en política. Cuando hablamos de alto nivel, por ejemplo, ¿estamos hablando de cargos específicos? No, estamos hablando de los organismos que establecen las políticas públicas a favor de la igualdad y equidad de género. En la medida en que la mujer ejerce un mayor liderazgo, en esa misma medida puede impactar mejor o puede tener un mayor impacto en las políticas públicas de su país. Por ejemplo, yo soy ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer de República Dominicana. Yo puedo impulsar políticas públicas a favor de la igualdad y equidad de género y para todo lo que tiene que ver con el combate a la violencia contra la mujer, el logro de las metas del milenio, por ejemplo, que no pueden lograrse ninguno de los 10 objetivos del milenio si no se le da una participación igualitaria a las mujeres. Pero nosotras no podemos establecer políticas públicas eficaces si no somos capaces de impactar a las demás instituciones del Estado y la sociedad civil, los demás ministerios, organismos de dirección descentralizados, las organizaciones de la sociedad civil, para que entre todas podamos poner en marcha esas políticas públicas, porque no hay igualdad y equidad de género desde el Ministerio de la Mujer, es igualdad de género desde el Ministerio de Agricultura, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Trabajo, desde cada uno de los ministerios que según un decreto de la República Dominicana, en cada instancia del Estado debe haber una oficina de equidad de género y desarrollo que trabaje para que la mujer tenga igualdad de participación en todos los planes, programas y proyectos que se ejecutan en cada institución del Estado. Bueno, me interesa que hablemos un poco más adelante de los problemas que enfrenta la mujer en términos generales. Tengo la impresión, usted me lo dirá, que los problemas que enfrenta la mujer en América Latina son bastante similares. Antes de que entremos al detalle ya de cosas puntuales, de conocer la experiencia de República Dominicana, de cómo usted ve la perspectiva en América Latina sobre la mujer,
quiero explicarles que estamos cursando una pregunta en Facebook en torno a parte de la temática que abordaremos este día, y que justamente la pregunta es: ¿por qué cree usted que más mujeres sufren de la violencia doméstica y de la violencia común en el país? Estamos hablando de El Salvador concretamente. Esa está formulada en este momento. Tenemos al aire la pregunta, algunas participaciones. Al cierre de la entrevista vamos a dar a conocer esos resultados. Pero, ministra, la participación de la mujer en los diferentes niveles de los estratos sociales en los países, en términos generales, ¿se impone, debe imponerse o debe surgir esto como un esfuerzo de concientización de la sociedad, del colectivo? El problema de la inequidad, o yo diría de la desigualdad entre hombres y mujeres, es un problema cultural que lo hemos estado viviendo durante toda la vida. Desde que un niño nace en cualquiera de nuestros países y una niña, los roles que se le asignan son diferenciados. Y tratar de construir valores y actitudes diferentes es una tarea muy compleja. Entonces, el problema de la violencia contra la mujer tiene sus raíces en la desigualdad. Y esa desigualdad no se combate solo trabajando las mujeres o solo impulsando nosotras políticas públicas a favor de las mujeres. Por eso, estos mecanismos de integración, como es el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana, que perseguimos, desarrollar planes, programas y proyectos, un plan estratégico del CONCA que permita que las políticas públicas que se impulsan en los diferentes países podamos unificar criterios, aunar esfuerzos y tratar de impactar de manera más, yo diría, más contundente en lo que tiene que ver con las políticas públicas a nivel de cada uno de los países. ¿En este momento hay dispersión en los esfuerzos que cada país impulsa? No, al contrario, tenemos muchos trabajos comunes. Incluso los mecanismos de cooperación internacional los apoyan de manera conjunta a través del CONCA. Y tenemos muchísimas investigaciones realizadas de manera conjunta como punto de partida para poder impulsar políticas públicas a nivel regional. Y por eso tenemos ejes estratégicos a partir de los cuales trabajamos, como la violencia contra la mujer, el empoderamiento económico, la participación política. Entonces, cada uno de ellos definimos estrategias de participación común. No hay nada más importante para una persona que quiera hacer un buen trabajo que socializar experiencias positivas y poder aunar esfuerzos y definir estrategias comunes. Claro. Y ese es el objetivo fundamental de los consejos de ministros y ministras, tratar de que la integración funcione de verdad. Por ejemplo, nosotros desde el Consejo de Ministras de la Mujer no solo debemos actuar al nivel del Consejo de Ministras, tenemos también que impactar en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, con seguridad democrática, con con preservación del medio ambiente, claro, porque en todos los ámbitos la mujer debe tener igualdad de participación. Bien, debo hacer en este momento nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, ministra, quiero que nos comparta un poco la experiencia de cuáles son los niveles de participación que tiene la mujer en República Dominicana. Antes de comenzar me hablaba de porcentajes establecidos por la ley. Compártanos un poco esa experiencia después de la pausa. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola.
Está con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Alejandrina Germán, ministra de la Mujer de República Dominicana. Ministra, compártanos un poco la experiencia entonces, porque usted me decía, por ley en República Dominicana hay porcentajes establecidos de participación de la mujer. En nuestro país no tenemos esa experiencia, a excepción de un partido, el FMLN, que sí lo hace a través de sus procedimientos internos de elección, de establecer porcentajes, y aún a veces tienen algunas dificultades con eso de las cuotas, pero compártanos un poco la experiencia. ¿Cómo funciona esto allá? En la República Dominicana hay una ley de cuota femenina que establece que en todos los cargos a senadores no, porque senadores es un voto, es un solo candidato en cada provincia, pero en el cargo de los diputados, debe haber diputados y diputadas por lo menos el 30%, en los casos de las regidurías, que son los gobiernos municipales, también el 30%, y en el caso de los alcaldes, si el alcalde es un hombre, la vicealcaldesa debe ser una mujer, o viceversa. Si la mujer es la alcaldesa, el vicealcalde debe ser un hombre. Y se establece también que en cada ayuntamiento debe dedicarse por lo menos, en cada gobierno local, una parte del presupuesto a trabajar por la igualdad y equidad de género en su demarcación, políticas a favor de la mujer. ¿Y si ha tenido buen resultado esto? La parte de la aplicación del presupuesto no. Estamos avanzando, el Ministerio de la Mujer es un reglamento y se está aplicando, y algunos ayuntamientos lo están haciendo, otros no, porque es un trabajo que hay que dedicarle mucho tiempo, porque la verdad que desarraigar una construcción machista de toda la vida es muy difícil. En el caso de las diputadas, hasta las elecciones pasadas tuvimos el voto preferencial, y eso realmente traía dificultad para que las mujeres resulten electas, porque en el voto preferencial la competencia es quién gana más votos dentro del partido, en la boleta del partido. Y por supuesto las mujeres tienen cierta desventaja, porque todos sabemos que en la mayoría de los países de América Latina la participación política en elecciones conlleva muchos recursos, y la mujer no necesariamente cuenta con los recursos ni la posibilidad de poder desplegar una campaña igual que los hombres. Ahora, pero no sé Sin embargo, a pesar de eso, en las elecciones del 2010, que hubo voto preferencial, las mujeres alcanzaron una cuota de casi 30%, lo que significa que pudieron alcanzar sus objetivos. Y en el caso de las regidurías, que es una lista cerrada, nosotros lo que hacemos es que en las votaciones internas, los partidos políticos tienen que respetar el lugar que le tocó a la mujer. Y en el caso de que no salga ninguna mujer en los primeros puestos, se van colocando 2 hombres y una mujer, 2 hombres y una mujer. Aunque la mujer no haya tenido los votos, hay que colocarle en ese lugar para posibilitarle que pueda ser electa. Claro, porque no sé si tienen la misma experiencia, pero de repente uno ve en los procesos electorales, no necesariamente las mujeres votantes votan por una mujer como candidata, o sea, no necesariamente. Bueno, en la República Dominicana pudiéramos decir que pasa lo mismo. Sin embargo, nosotros hicimos una investigación sobre participación política, y podemos decir que lo que dice la gente en las encuestas de opinión que se hicieron sobre su valoración por la participación política de la mujer, pudiéramos decir que en términos teóricos, en términos de lo que la gente expresa, se respeta la igualdad entre hombres y mujeres. Incluso hay mucho más alta valoración en la participación política por las mujeres. Los hombres y las mujeres dicen que las mujeres son más honestas, que son más que se empeñan más en su trabajo, que le ponen más entusiasmo, que son más dedicadas, y hasta dicen que son más inteligentes, lo que no les gusta a los hombres. Y una serie de cuestiones más, pero al momento de votar no se traduce eso en la realidad. Claro. Sin embargo, tenemos que reconocer que hemos avanzado. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí, antes de llegar a ese punto que me está explicando? ¿Qué es lo que pasa? Porque hay esa desconexión entre lo que expresan los hombres incluso, pero en la decisión que se toma ya Bueno, el problema es que una cosa es lo que debe ser, lo que ellos dicen verbalmente, expresan verbalmente, otra cosa es lo que hacen al momento de ejercer el voto, porque las convicciones, los valores que han asumido no le permiten reconocer que la mujer puede hacer una buena labor. Y aunque lo digan teóricamente, entre el dicho y el hecho, dicen en mi país, hay un gran trecho. Claro. Entonces no votan realmente por las mujeres, pero podemos decir que en estos momentos la mujer dominicana ha avanzado bastante su participación política y ha logrado, bueno, tenemos apenas 3 senadoras, pero tenemos una proporción importante de diputadas, tenemos bastantes regidoras, más del 33% de regidoras en los municipios, tenemos la vicealcaldesa en cada lugar, y lo que el ministerio está haciendo es que como la vicealcaldesa en los ayuntamientos prácticamente no tiene funciones,
Le estamos pidiendo por un reglamento que el síndico le asigne tareas específicas que tienen que ver con el trabajo con las mujeres, con el presupuesto participativo y con trabajar por la salud de la mujer y por programas educativos a favor de la mujer. Para cerrar este segmento, ¿no hay otra vía que no sea a través del establecimiento de la imposición por las leyes, los niveles de participación, al hacerlo de forma voluntaria, un poco de generar pudiéramos concienciación? avanzar hasta ahí, pero hasta ahora la cuota es discriminatoria, porque yo digo que deberíamos ser en igualdad de condiciones y que la mujer alcance las posiciones que les tocan por méritos propios y no por una cuota. Pero hasta tanto logremos ir a través de programas educativos, ir tratando de que los hombres cambien su forma de pensar y las mujeres también, porque hay muchas mujeres machistas. Entonces la cuota ayuda a que se pueda por lo menos mantener una discriminación positiva. De acuerdo, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que hablemos un poco sobre cómo ve usted desde República Dominicana los problemas que enfrenta la mujer. Quiero mostrarles a propósito la madera de la prensa gráfica de este día y lo que nos está reflejando sobre esos problemas que enfrenta la mujer. Volvemos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Ministra, tengo la impresión de que finalmente en América Latina, y se lo decía a usted antes de comenzar la entrevista, América Latina comparte unas situaciones muy parecidas en términos de la pobreza, la exclusión, de la marginalidad. Bueno, y en el marco de eso quiero mostrarles a ustedes, porque justamente en la prensa gráfica, en la portada de este día, llevamos acá justamente el tema de 4.000 agresiones sexuales por año. Eso es en nuestro país, ministra. Hay detalles que me gustaría compartirlos con nuestros cibernautas y televidentes, pero antes de eso, conocer un poco su opinión. ¿Cómo ve usted desde República Dominicana, la experiencia que ustedes tienen, cómo se ve América Latina en el tema de violencia, la mujer? Bueno, pudiéramos decir que República Dominicana no está en los primeros lugares en términos cuantitativos. Claro. Porque se mantiene en un promedio aproximadamente de 200 mujeres asesinadas por múltiples causas por año. Y por lo que va de este año parecería que el índice se mantiene más o menos igual, porque hasta agosto de este año teníamos 110 mujeres que habían sido víctimas de asesinato por parte de sus parejas o exparejas. Pero yo entiendo que el problema de la violencia contra la mujer es un problema muy complejo y es multidimensional, tiene que ver con muchas causas. Pero hay una que es fundamental y es la parte del rol de dominación que el hombre ejerce sobre la mujer. Y ese rol de dominación los lleva a creerse propietarios de las mujeres, y cuando la mujer no obedece sus órdenes, fue víctima de violencia. En el país nuestro, en República Dominicana, con el agravante de que se está dando ahora la modalidad de que el hombre mata a la mujer, mata a los hijos y luego se mata a él. Y eso realmente es una situación muy desgarradora que deja lesiones permanentes a toda la familia. O si no, mata a la mujer y se mata a él frente a los hijos, lo que deja una secuela de dolor y de trauma que es muy difícil de salvar. Entonces nosotros entendemos que hay necesariamente que combatirlo en varios ámbitos. Un primer ámbito tiene que ver con la parte educativa. A mí me tocó ser ministra de Educación Superior, luego ser ministra de Educación durante 4 años. Y mi formación fundamental es educadora. Claro. Y yo siempre he dicho que hasta que nosotros no logremos que las universidades que forman los maestros y las maestras los formen y las formen a las maestras con una actitud diferente frente a la igualdad de género, no podremos desconstruir los valores en las escuelas.
Pero si en las escuelas también no promovemos actitudes y valores que puedan desconstruir los valores machistas, tampoco lo lograremos. Entonces, necesariamente tenemos que movilizar a toda la sociedad a favor de la igualdad y equidad de género y contra la violencia. Nosotros en República Dominicana comenzamos ahora con el lema del Secretario General de Naciones Unidas, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, porque tenemos hemos llamado a una movilización social, que nos unamos todos y todas, porque el ministerio solo no puede trabajar en esa temática. Claro. Y ya recibimos el respaldo incluso de las instituciones militares, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero no podemos convertir esta movilización social en una acción puntual. Debe ser para promover cambios estructurales al interior del sistema educativo que nos permita ir cambiando las actitudes, valores y comportamientos de los hombres y las mujeres. Pero hay otro problema, y es la dependencia económica. Justamente quería llegar un poco cuando usted hablaba de la multicausalidad de esta situación de violencia. La pregunta que tenía planteada era un poco cuánto influye la situación de condición socioeconómica de la familia, la vulnerabilidad con las legislaciones que tienen los países. Todo esto. En el caso de República Dominicana está probado que más del 80% de las mujeres asesinadas no habían denunciado la violencia. Y en la República Dominicana hay mecanismos funcionando a través del Ministerio Público, de las organizaciones no gubernamentales, del Ministerio de la Mujer, que tiene 52 oficinas en todo el territorio nacional para recibir denuncias de mujeres maltratadas. Y la mayoría no lo denuncia porque dependen del marido. Y entienden que si lo denuncian, van a perder el sustento económico para ella y sus hijos. Claro. Entonces llega el momento en que ya la matan. Entonces yo digo que una manera de que los gobiernos, todos los pueblos, los países, podamos combatir la violencia contra la mujer es el empoderamiento económico. Es que la mujer tenga independencia económica para que no sienta que si ella se rompe el círculo de la violencia, va a perder su sustento económico y no va a poder sobrevivir. Entonces es un problema que hay que resolver. Pero hay un problema tan de fondo que yo digo que es lo que más me preocupa. Que en República Dominicana, más del 60% de la matrícula universitaria son mujeres. Más del 60% de los profesionales que se gradúan son mujeres. Si se gradúan 20 profesionales con honor en una universidad, 18 o 17 son mujeres. Claro. Entonces, sin embargo, las mujeres ganan un salario, la tercera parte del salario que ganan los hombres. Y son las más pobres entre los pobres. Entonces, ¿qué hacer para revertir eso? Si decimos que la educación es la vía más expedita para salir de la pobreza, parecería que en las mujeres no funciona. Y no funciona porque hay un problema multicausal que hay que combatir en todos los ámbitos. Porque las mujeres, desde que comienzan el preescolar hasta que terminan el bachillerato, van ascendiendo. Incluso la deserción escolar en República Dominicana de mujeres en la zona rural y la zona urbana y en todos los niveles menor que la de los hombres. Entonces, ¿por qué las mujeres no han logrado la independencia económica que les permita combatir la violencia? Bien, seguimos con el punto después de la pequeña pausa. Sí. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, hace algunos minutos, cuando comenzamos la entrevista, compartíamos con ustedes nuestra madera, la madera de la prensa gráfica de este día. En nuestra edición estamos diciendo que 4.000 agresiones sexuales por año se registra. De hecho, tenemos el dato que según los datos de la Fiscalía General de la República, hay 12.000 agresiones sexuales registradas de 2008 a 2010. En el detalle, y quiero compartirlo con usted, ministra, porque creo que es importante este detalle, el 73% de los casos está concentrado en el grupo de edad de los 0 a los 19 años. En el detalle, el 30% de las agresiones es en adolescentes de entre 15 a 19 años, 34% en niñas entre 10 y 14 años y un 9% en pequeñas menores de 10 años. Es la realidad del tema de la violencia, lo que estamos conversando justamente este día en la entrevista en línea. Y dejaba plantear la interrogante, ministra, que tiene que ver entonces cómo cambiar esa situación. Usted me decía, en el caso de República Dominicana, donde hay un alto porcentaje de mujeres que se gradúan de las universidades, son profesionales, pero hay un problema con el tema de salarios. Sí, realmente, comenzando, me permite un poquito con las agresiones sexuales. Por Exacto. lo menos aquí tienen la ventaja de que la denuncian. Pero la mayoría de las agresiones sexuales no se denuncian, porque hay un tabú. Bueno, hay un alto subregistro todavía Sí, en nuestro exactamente. país. Hay prejuicios que impiden que las madres le permitan a las niñas y a las jóvenes que denuncien las agresiones sexuales. Normalmente cuando la agresión se denuncia, la agresión física, la sexual es muy poco, en un subregistro bastante alto. Respecto a cuál es el ámbito, yo entiendo que necesitamos transformar radicalmente los valores, actitudes y convicciones que se construyen en el sistema educativo. Y para eso hay que comenzar con el cerebro del sistema educativo, que son las universidades. Tenemos que hacer que las universidades transformen los programas de formación de maestros para que incluyan esos programas de formación de maestros la construcción de valores y actitudes a favor de la igualdad de género. Y que ese maestro, a su vez, cuando vaya a trabajar en las aulas, pueda trabajar en esa temática. Pero mientras logramos eso, desde los mecanismos de la mujer, en el caso del Ministerio de la Mujer en República Dominicana, en la República Dominicana dice el currículum actual, el que está vigente para las escuelas, que en todos los grados, en todas las áreas, en todos los niveles, debe trabajarse un eje transversal que es la igualdad y equidad de género. Pero eso lo dice el currículum, pero eso es lo que dice el currículum escrito. Los maestros y las maestras no están formados para poder trabajar esa temática. Entonces nosotros queremos motivar al Ministerio de Educación, y ya lo ha manifestado su compromiso, de que con ese material educativo que hemos preparado, organicemos jornadas con los maestros y con los jóvenes, sobre todo los del nivel medio, los que están incluyendo el bachillerato, para que puedan tratar de ir motivando y sensibilizando a favor de la igualdad de género. Pero ese es un problema de mediano plazo. El problema de largo plazo es transformar los valores y convicciones que se construyen del sistema educativo para que podamos de verdad que los hombres entiendan y las mujeres entiendan que somos iguales y que debemos marchar juntos y juntas de igual a igual. Y eso es muy difícil, porque aunque muchos hombres están sensibilizados y se comprometen, la mayoría no. Y aunque muchos se comprometan teóricamente, en la práctica, en su casa, siguen ejerciendo la violencia de género. Y lo cierto es que para usted predicar valores, no es que lo diga, si no lo convierte en prácticas de vida, no son valores, porque los valores no se enseñan con prédica ni con discursos. Los valores se enseñan cuando usted los convierte en práctica de vida. Si yo soy marxista, por ejemplo, y digo que yo no creo, estoy combatiendo el problema de la lucha de clases. Yo tengo en mi casa una trabajadora doméstica y le compro la comida de ella diferente, y la hago comer en la cocina, y la trato como si fuera una servidumbre, que ejerce un trabajo denigrante. Entonces yo no soy marxista. Si yo estoy luchando por la igualdad de clase, por realmente que haya inclusión social, yo debería dar el ejemplo con mi propia trabajadora doméstica, porque entonces es lo mismo que con el asunto de los valores, cualquier valor que sea. Yo le digo a mis hijos que deben ser veraces. Pero yo le digo a mis hijos que deben ser veraces. Y a mí me llaman por teléfono, yo le digo, dile que yo no estoy. Le estoy diciendo que mienta. Le estoy diciendo que mienta. Claro. Estoy haciendo en la práctica lo que en la teoría estoy diciendo que estoy construyendo. Entonces, eso pasa con la igualdad y equidad de género. Tiene que ver con el tema de coherencia. Tiene que ver con la coherencia entre lo que yo pienso, lo que digo y lo que hago. Porque ahí es que se combate el problema.
Ministra, justamente en el momento que estamos hablando, ayer buscando alguna información para documentar un poco la entrevista que desarrollamos este día, me encontraba con un dato que realmente espanta muchísimo. Leía, por ejemplo, en el país de España, 4 millones de mujeres desaparecen cada año. Dice que la cifra exacta son 3.882.000 mujeres, la mayor parte en China y África subsahariana, y es el número de mujeres que muere antes de cumplir los 5 años, que carece de tratamiento preventivo y paliativos para las enfermedades como el VIH-Sida, que se desangra al dar a luz en condiciones insalubres, que se desploma, dice, cumpliendo 3 jornadas laborales diarias, o que simplemente no llega a nacer porque su vida es menos útil que la de un varón. Solo en China más de 1 millón de no nacidas en 2008. Quiero que compartamos un poco la reflexión alrededor de este dato que me parece bastante espeluznante de qué es lo que está pasando en el mundo. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. Ministra Germán, le compartí el dato que encontré el día de ayer, donde se estima que cerca de 4 millones de mujeres desaparecen cada año en el mundo. Le decía sobre las situaciones concretas que carecen de tratamientos preventivos, paliativos sobre el tema del VIH, que se desangran al dar a luz en condiciones insalubres, que se desploman cumpliendo 3 jornadas laborales diarias, o que simplemente no llegan a nacer porque su vida es menos útil que la de un varón. Y más adelante hay algo también que encontré en esa misma información, ministra, que dice que en el mundo en desarrollo las probabilidades de que una mujer viva una vida infinitamente más miserable y peligrosa que la de un hombre son demasiado altas. ¿Qué está pasando? Es decir, estamos hablando de una afirmación que tiene que ver con las sociedades desarrolladas. No estamos hablando de países como los nuestros. Indiscutiblemente que la discriminación de género, la desigualdad de género es más visible en los sectores más empobrecidos, en los sectores de menores ingresos, que en los sectores de mayores ingresos. No significa que no exista. Es sencillamente que se da otro tipo de relaciones que la ocultan. Con mayor frecuencia, el nivel educativo de las personas involucradas en la problemática le permite un trato más, yo diría, menos visible para la población, pero indiscutiblemente que se da. Ahora, indiscutiblemente que las condiciones de pobreza en que vive una parte importante de la población del mundo también lleva al problema de la falta de prevención, de los programas de prevención en salud. Tiene que ver mucho también con la parte de falta de que la gente pueda acceder a los servicios de salud. Claro. Tiene que ver también con la parte de que tienen bajo nivel educativo, lo que le impide tomar sus propias medidas preventivas, y una serie de condiciones que se unen al tráfico ilícito y a la trata de personas. Que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de Haití, la media isla comparte una parte de la isla con nosotros. Sí, claro. La cantidad de niños y niñas que trafican para comercializar con ellas fuera del país son muchas. De la propia República Dominicana son cantidades de mujeres que se van a España, a Italia, sí, a Francia, a los países de Europa sobre todo, y son realmente víctimas de trata y tráfico. Claro. Y que realmente eso las coloca en una situación de vulnerabilidad que impacta no solo a ellas, que han sido la víctima concreta del problema, sino que también impacta a su familia en República Dominicana. Pero, por supuesto, hay muchos intentos de tratar de resolver el problema con leyes, con disposiciones especiales, con programas que se aplican, sobre todo para tratar de prevenir la trata y tráfico. Pero indiscutiblemente que, como decíamos al principio, las condiciones de pobreza, el bajo nivel educativo, la exclusión social agravan lo que tiene que ver con la discriminación contra la mujer. Porque
desde que un niño o una niña nace, se le asignan roles diferentes y el hombre entiende con su concepción de poder que el niño es mucho más importante que la niña. Y por supuesto, eso va creando las condiciones para que se produzca la situación a las que usted ha hecho referencia. Yo siempre me he preguntado en mi propio país, y pasa en la mayoría de los países, ¿por qué en la casa al niño y a la niña se le asignan roles tan diferenciados? Incluso hay algo que tiene que ver hasta con la inteligencia. Si a un niño se le permite salir a la calle, treparse en un árbol, bañarse en el río, jugar con sus amigos, le desarrollan mucho más la capacidad de arriesgarse, de tomar decisiones, de impulsar iniciativas que a una niña se le mantiene en la casa, lavando la ropa del hermano, planchándosela, cocinándole la comida, arreglándole la cama, porque el hombre no puede arreglar su cama. Y ahí va creando una situación de desigualdad que se repite generación tras generación. Por eso decíamos que la clave del problema está en cambiar valores, actitudes y convicciones. Aquí y nos eso preguntan, solo se cambia mediante acciones de educación formal y no formal. Justo aquí nos preguntan a través del chat, parece muy buena idea, dicen, de entrenar a los futuros maestros. Y preguntan, ¿por qué desde niños se deben de educar los valores de igualdad? Sí, es cierto. Entonces, pero es indiscutible que el maestro ejerce una gran labor, una gran influencia en los estudiantes con los que trabaja. Y a mayor capacidad del educador, tradicionalmente lo decimos, mayor influencia educativa. Si el maestro desde la escuela construye valores diferentes, ese niño será capaz de por lo menos reproducirlo en el hogar. Y si las asociaciones de padres y madres están vinculadas a la escuela, también podemos influir en la familia. Y si a las asociaciones de padres y madres se le da mayor participación en las escuelas, ese es un buen foco, un buen grupo focal, desde el cual nosotros podemos tratar de ir construyendo valores diferentes. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por tratar de resolver la problemática o de encaminar acciones para irlas reduciendo, pero la verdadera solución al problema, y no lo digo porque soy educadora, sino porque la verdad radica en que construyamos valores, actitudes y convicciones diferentes. Eso se hace desde la educación, sea de la educación en la escuela, en el hogar o en el club cultural o en el gremio profesional o donde sea. Pero hay que promover acciones que la gente cambie la forma de pensar y sentir y así, por supuesto, cambiará la forma de actuar. Pero bueno, sí es de impulsar esfuerzos paralelos en diferentes áreas, o sea, la parte educativa, pero usted decía también en algún momento el tema que tiene que ver con la condición económica de las familias. Exactamente, pero exactamente por eso, porque también la discriminación contra la mujer lleva a que la mujer, no importa cuánto esfuerzo haga, el trabajo el salario que se le asigna, las funciones que se le asignan, no son equiparables a la del hombre, aunque se han ido rompiendo barreras. Y hay muchas mujeres en puestos de dirección que han demostrado con su trabajo que pueden ejercer una función en igualdad de condiciones que los hombres, pero no es en la generalidad de los casos. Y yo les reitero lo que decía ahorita, si tenemos el mayor nivel educativo y los mayores niveles de formación profesional, ¿por qué seguimos siendo la más pobre entre los pobres y ganamos la tercera parte de salarios que ganan los hombres y triplicamos el desempleo de los hombres? Bueno, a propósito, antes de ir a la pausa, en el dato que compartíamos sobre los 4 millones de mujeres que desaparecen en el mundo, se hablaba ahí, había un planteamiento, un interrogante de por qué la subida de los precios, por ejemplo, de los alimentos ha incrementado el abandono escolar de decenas de miles de niñas de primaria y secundaria. Dicen, ¿cuál es la catadura moral de nuestras sociedades cuando contemplamos, dice, como un mal aceptable las violaciones masivas de mujeres en situación de paz y de conflicto? O sea, hay como alguna interrogante. Sí. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en Tu Periódico El Dinero
que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministra, uno se queda un poco a veces sorprendido cuando revisa algunas estadísticas, por ejemplo, sobre cómo la situación económica que está impactando a todo el mundo en este momento, pero cuando uno lee datos se da cuenta que está golpeando de manera particular sobre todo a las mujeres, porque le dejaba plantear la interrogante que encontraba en este informe que leíamos al principio, en la interrogante que se hacía de por qué la subida de los precios de los alimentos ha incrementado el abandono escolar de decenas de miles de niñas de primaria y secundaria. O sea, ¿por qué ocurre este tipo de situación? Bueno, el problema es que las mujeres son las más pobres entre los pobres. Indiscutiblemente que el aumento del precio de los alimentos impacta más a las mujeres, porque son mayoría de la población pobre del mundo. Pero además los roles que le toca desempeñar le impiden poder acceder con igualdad de condiciones, incluso a la alimentación, que a los hombres. Pero hay un problema también importante. Hay que tratar yo diría, de acoger una propuesta que ha llevado el presidente dominicano a Naciones Unidas, a ver si entre todos los países nos unimos y tratamos de combatir la especulación financiera y el precio de los alimentos. Pero por supuesto, decían el director de cooperación del gobierno español que están saliendo algunas estrategias que le permitan a ellos llevar alimentos a bajos precios, colocarlos en lugares, en los países pobres como Somalia, por ejemplo, y lanzarlo al mercado en el momento que lo comienzan a subir los precios para no permitir que suban. Con el apoyo de Brasil, por ejemplo, produce muchos granos. Pero eso no es es un problema que puede ser un problema coyuntural. Es necesario definir estrategias mucho más eficaces y mucho más contundentes que permitan que el mundo no pueda ser gobernado solo por los especuladores. Pero el problema de la mujer, como hemos dicho y lo hemos dicho varias veces, lo reiteramos, es un problema multicausal que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo cultural, con lo social, con lo educativo. Y nosotros necesitamos ir impulsando acciones que nos permitan avanzar en esa materia. Por ejemplo, allá en República Dominicana nosotros hemos definido un plan estratégico 2007-2017 de igualdad y equidad de género. Y en él estamos contemplando en este momento tratar de, si educación no lo puede hacer sola, vamos a acompañar a educación para que los jóvenes que están concluyendo el bachillerato, el nivel medio, puedan desempeñar una labor como la que han hecho en salud preventiva y no ha permitido reducir el embarazo en adolescentes en República Dominicana considerablemente, que ellos se conviertan en multiplicadores de valores y actitudes que deconstruyan la violencia machista y la violencia contra la mujer. Pero también lo puede ser educación superior con los estudiantes, ir a las plazas públicas, trabajar con los comunicadores, que ejercen un impacto importante en toda la población, porque por las diferentes vías que llega la comunicación a todos los rincones de los países, ellos pueden desempeñar una buena labor. Pero también las mujeres, que ya han adquirido bastante poder asociativo a través de las juntas de vecinos, de las cooperativas, de las asociaciones campesinas para producir. Hay mujeres en República Dominicana que fabrican blog y construyen casas y han hecho asociación en esa materia. Hay otras que se han convertido en productoras de ganado. Hay muchas que producen cuestiones más, yo diría, menos productivas, como artesanía, pero a través de eso se gana la vida. Sí, claro. Y ellas mismas dicen en los encuentros que hacemos que en la medida en que ellas adquieren independencia económica, en esa misma medida se sienten mejor valoradas y con mucho mayor seguridad para poder actuar en coherencia con lo que piensan. Y por supuesto, yo siempre repito lo que decía nuestro maestro de República Dominicana, el profesor Juan Bosch: cuando la mujer se libera económicamente, se libera en todos los órdenes. Entonces vamos a trabajar por el empoderamiento económico de la mujer, que es uno de los ejes estratégicos del CONCA, para que la mujer pueda realmente tener independencia y eso pudiera ayudar a que hubiera menos violencia contra la mujer. ¿Y la región cómo está entonces en el marco de esos planteamientos? ¿Cómo están los países? ¿Están más o menos iguales? ¿Hay algunos que están mucho más atrasados? En términos de empoderamiento económico. Exacto. Hay muchas experiencias comunes. Y yo pudiera decir que hay países, por ejemplo, en República Dominicana hemos avanzado un poco. Hay países donde la población que vive en condiciones de marginalidad tiene mayores niveles de marginalidad, se ve mucho más difícil.
pero yo pudiera decir que tenemos experiencias comunes muy importantes y que el impacto puede ser mayor o menor, pero se mantiene en una posición más o menos equilibrada. En República Dominicana, por ejemplo, hay unos programas de préstamos de pequeña y mediana empresa, un programa de promoción de la pequeña y la mediana empresa, y con un programa flexible, con bajo costo de intereses, y se aplica fundamentalmente a mujeres, y eso realmente da muy buenos resultados, porque las mujeres sienten que pueden tener su propia empresa y pueden asociarse con el hombre puede apoyarla, pero ellas sienten que son la propietaria y pueden impulsar acciones que les den la independencia. ¿Y ustedes están viendo entonces en República Dominicana cómo de esa forma las mujeres asumen otro tipo de roles que antes podían ser exclusivos de los hombres? Sí, claro que sí. Hay mujeres que trabajan en actividades que eran exclusivas de hombres, mujeres en ingeniera en mecánica diésel. Me decía usted la producción. Mujeres de producción de blog, mujeres que construyen casas, mujeres que manejan camiones, mujeres que hacen de todo lo que hacen los hombres. Hay mujeres que han logrado avanzar, hay mujeres que tienen su propia empresa, la manejan con mucha eficacia y está probado en los propios préstamos que se hacen a las mujeres, que las mujeres son mucho mejores pagadoras, que cumplen mucho años con su obligación que los cumplen los hombres. Y la tasa de retorno de esos préstamos es de casi el 100%. Y las mujeres realmente han demostrado eficacia, calidad en el trabajo y seriedad en el cumplimiento de los compromisos asumidos. Ya, los hombres son malos prestamistas. Son más mala paga las mujeres. Muy interesante. Pero bueno, en el marco de la lectura que tenía... Pero además que las mujeres son mayoría las pobres y lo necesitan más. Claro. Y en el marco del informe que estaba leyéndole de las 4 millones de mujeres en condición de desaparecidas en el mundo, también hay un dato que es importante compartirlo y cuando volvamos después en el cierre de la entrevista, creo que lo podemos reflexionar, y es que el Banco Mundial dice también, por ejemplo, que en América Latina, por ejemplo, se ha conseguido reducir notablemente las desigualdades de género en la educación secundaria, un fenómeno que se extiende con rapidez, dice, por otras regiones emergentes del planeta. Más de 500 millones de mujeres se han incorporado al trabajo en las 3 últimas décadas, adquiriendo una independencia considerable y mayor influencia en sus familias y comunidades. Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Ministra Germán, aún en medio de toda esta situación complicada de crisis en torno al desarrollo y la evolución de la mujer, bueno, hay estas cosas pueden ser unas pizcas, pero importantes, de cosas positivas, y le compartía, por ejemplo, este informe, una parte del informe de Desarrollo Mundial 2012 que publica el Banco Mundial de América Latina, que ha conseguido reducir notablemente las desigualdades de género en la educación secundaria. Sí, realmente esa es una situación que se ha compartido en muchos escenarios, en los que participamos los educadores y ministras de los diferentes consejos de Centroamérica y República Dominicana y a nivel mundial. Cuando se ingresa a los 5 o 6 años, depende del país, en nuestro se ingresa a los 5 años, la paridad se da entre hombres y mujeres, es decir, entre niños y niñas. Pero a medida que se va avanzando en el nivel educativo, las mujeres son mayoría, llegando, siendo creciente el aumento de la participación de las mujeres a medida que se avanza en el nivel. O sea, al terminar el bachillerato, ya las mujeres en República Dominicana superan por lo menos un 7% a los hombres.
Y por supuesto, la tasa de repitencia, es las que reprueban, son mucho más los hombres que las mujeres. Los que abandonan la escuela son mucho más los varones que las hembras. Y por supuesto, no discrimina en República Dominicana ni siquiera entre las zonas rurales y la urbana. Cuando se supondría que las mujeres en la zona rural tienen que caminar 5 o 6 kilómetros para ir a una escuela del nivel medio, sin embargo de ser tan menos que los hombres. Y ese es un buen indicador para que las mujeres podamos fortalecer los mecanismos de lucha para que ese avance en el nivel educativo se pueda traducir en un mejoramiento de las condiciones económicas de las mujeres. Porque indiscutiblemente, como le decía al principio, esa es la verdad y ese es un buen indicador. Pero tenemos que ver cómo hacemos con los otros factores que influyen en la desigualdad de género para que las mujeres tengan a igual formación, igual salario, igualdad de oportunidades y por supuesto mayor posibilidad de empoderamiento económico, que es lo que no hemos podido conseguir. Porque la verdad es que es muy traumático que una mujer estudió en República Dominicana ingeniería de sistema, para poner un caso, o electrónica, hace una maestría en Estados Unidos, hace un doctorado en Europa, y sin embargo viene a República Dominicana a ejercer su carrera, y entonces ella es subalterna de uno que hizo un grado en República Dominicana y gana mucho menos salarios. O sea que la situación de República Dominicana, donde la desigualdad de género se da a favor de la mujer, en educación, las mujeres triplican la tasa de desempleo de los hombres y ganan ganan 2 veces menos salario que los hombres. Ministra, ¿y esto es exclusivamente por la condición de mujer? Es problema estructural que tiene que ver, por supuesto, con la condición de género, porque indiscutiblemente que hay muchos factores que influyen, incluso el problema de la maternidad, por ejemplo. Hay muchas empresas que discriminan a las mujeres porque tienen en algún momento que dejar el empleo para ir a tener un hijo. Y eso incluso ha ido reduciendo la tasa de maternidad, porque las mujeres entienden que eso les limita su posibilidad de acceder a la economía y no debería ser. Entonces lo que se está tratando es de que conciliar ambas cosas, para que hombres y mujeres podamos incluso compartir esa responsabilidad en términos de cuidado de los hijos, para que las mujeres no sean discriminadas también por esa condición. Pero indiscutiblemente que esa es una situación muy buena, que puede ser potenciada a favor de otras variables que influyen en la discriminación. Ahora, ¿se está en el buen camino en este momento? En ese ámbito sí, en el ámbito incluso de sensibilización de los hombres, porque hay que reconocerlo. La cantidad de hombres que en este momento están sensibilizados a favor de la igualdad de género es mucha. Y que asumen causas comunes con nosotras las mujeres o conjuntamente ellos para tratar de impulsar el cambio. Y yo creo que el cambio ha sido significativo. Y prueba de ello es que ya tenemos mucho mayor cantidad de mujeres en puestos de dirección y de toma de decisiones. Bueno, pero las transformaciones son bastante lentas. Por ejemplo, hay 2 mujeres que han presidido el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Eso no se daba antes. Hay mujeres que han presidenta, han tenido vicepresidenta. Aquí hemos tenido vicepresidentas también, mujeres. En muchos países de América Latina ya hay mujeres presidentes. Bueno, en Centroamérica tenemos la experiencia. También. Pero también tenemos que entender que hay muchas mujeres ya en altos puestos de dirección. No en la cantidad que deberían ser de acuerdo con la formación, pero hay grandes avances. Y la matrícula universitaria es más del 62% de mujeres. Ahora, en todo esto no podemos descuidar la parte de preparación, es decir, la idoneidad en el acceso a esos puestos, o sea... Claro que sí, pero es que no necesariamente se toma en cuenta la formación profesional y la capacidad profesional, porque lo que dicen las investigaciones es que las mujeres, lo dice esta investigación que se hizo allá sobre participación política, de la mujer y política, que las mujeres en puestos de dirección demuestran altos niveles de eficacia. No hay ninguna razón profesional, de calidad profesional y de eficacia y eficiencia en el trabajo para discriminarla. Inclusive dicen las investigaciones que las mujeres son mucho más, fortalecen el trabajo en equipo, delegan autoridad, fomentan la cooperación, una serie de cuestiones que son muy importantes para las empresas. Bueno, perfecto. Quiero compartirles a ustedes el resultado de la encuesta que cursamos a través de Facebook. Creo que lo podemos colocar en este momento en pantalla. Justamente lo tenemos ahí. La pregunta es, ¿por qué cree usted que más mujeres sufren la violencia doméstica y la violencia común en el país? Estamos hablando de El Salvador. Dejamos 4 opciones: debido a su condición de mujer, debido al machismo en la sociedad, por la falta de leyes que la protejan y porque las autoridades son indiferentes. Evidentemente hay una inclinación mayor a pensar de que es debido al machismo en la sociedad. Tiene que ver con el tema cultural. Sí, pero la parte legislativa es muy importante. Hay grandes avances en lo que tiene que ver con la legislación a favor de la igualdad y equidad de género. En la República Dominicana se promulgó una constitución el 26 de enero del año pasado, donde se consigna explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres. Ahora,
hacer que todas las leyes se adecúen a esa Constitución para que respondan a la misma perspectiva, y después que se adecúen las leyes que puedan aplicarse, es un gran paso y se está trabajando en esa dirección. El Congreso en estos momentos está discutiendo varias legislaciones adjetivas para adecuar a la Constitución y tratar de que se apliquen a favor de la igualdad de género. Bueno, se nos agotó el tiempo. Ministra, es un gusto que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Muchas gracias, gracias. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.